Señor les bendiga en este día. Una vez más agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por la bendición de poder comunicarnos para platicar, para conversar un poco de las cosas que son eternas, son interesantes. Es su palabra, ¿verdad? Es la palabra de vida, la palabra eterna. Y es un honor entonces, deseamos bendiciones y que esta palabra pueda edificar, este ministerio de la palabra pueda bendecir la iglesia del Señor, los hermanos, el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a entrar en el desarrollo de nuestro discipulado el día de hoy, miércoles, para poder aprender un poco más acerca de las cosas básicas, diría yo, pero que el Espíritu Santo sigue revelando, sigue mostrando cosas interesantes y las queremos platicar a la luz de su palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios. En esta oportunidad es el escudo de la fe nuestro tema. El escudo de la fe. Y le voy a decir por qué, amada iglesia. Porque en primer lugar, hace apenas unos días el Señor estuvo mostrándonos, ¿verdad? Y estuvimos recibiendo algo referente a lo que es los enemigos. Fíjese esto, porque ese es el rema, eso es lo que Dios nos ha dado, hemos estado recibiendo. Los enemigos de la armadura de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo. El Santo Espíritu nos ha estado mostrando. Pero viendo eso, esa es una de las razones, ¿verdad? Primero, la prioridad es nuestro Señor, lo que Él da. Segundo, que apenas hace ahorita, en estos precisos días, nuestra cobertura, el doctor apóstol Sergio Enríquez, ha estado hablando de la coraza de justicia, porque él ha estado hablando del ministerio de la justicia. Y entonces esto nos vino a confirmar lo que ya el Señor nos había dado, ¿verdad? Nos había puesto acerca de los enemigos de la armadura de Dios, descrita en Efesios 6. Entonces eso nos confirmó, como le decía, lo que el doctor, el apóstol ha estado mencionando acerca del ministerio de la justicia, y lo concatenó él con la armadura de Dios, ¿verdad? O sea, la coraza de justicia, porque habla de la justicia. Entonces, pero viendo eso, y le decía la confirmación de estar recibiendo eso, de nuestro Dios y de nuestra cobertura, me pude dar cuenta al estar revisando un poquito más acuciosamente que el escudo de la fe es de gran importancia, porque el apóstol San Pablo le da una relevancia más. Cuando yo lo veo detenidamente, podríamos decir que le da más relevancia que la coraza de justicia, por así decirlo. Ya le voy a explicar eso, que el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, es decir, que todos son importantes, pero le voy a explicar por qué yo miro que le da relevancia al escudo de la fe, ¿verdad? Que el yelmo de la salvación, que el cinto de la verdad. Repito, todos son importantísimos, pero cuando yo leo ahí la escritura me doy cuenta de algo, me voy a fundamentar para explicarle esto que le estoy diciendo, de la relevancia que el apóstol San Pablo le da en su carta a los Efesios capítulo 6, verso del 13 al 16, al escudo de la fe. Entonces es lo que quiero comentar, eso es lo que quiero leer con ustedes, porque en base a eso han surgido muchos pensamientos. Y entonces, oiga esto, uno de ellos es, un pensamiento de estos es: ¿puede Satanás, que el Señor lo reprenda en este día, puede leer la mente o no? Ese es un pensamiento que ha estado surgiendo en estos días, a la par de todo esto que estamos viendo, que le comentaba los enemigos de la armadura de Dios. Y entonces surgió ese pensamiento: ¿puede el diablo leer la mente, los pensamientos del hombre, del ser humano, del Hijo de Dios, o no? A eso voy. Y por eso, antes de hablarle directamente ahorita
en nuestro discipulado, antes de comentar de los enemigos de la armadura de Dios, me ha resaltado esto, que es el escudo de la fe. Fundamentémonos y le voy a explicar un poquito eso en el nombre del Señor, y que el Santo Espíritu nos dé la gracia y que sea de bendición para todos nosotros. Me voy a fundamentar entonces. Efesios 6:16, que aquí es donde aparece el escudo de la fe. Efesios 6:16. Mire lo que el apóstol San Pablo escribe acá. Mire, ves, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Voy y repito ese verso precioso. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando yo veo todas las piezas de la armadura, él está diciendo, tomen el yelmo de la salvación, tomen el cinto de la verdad sobre los lomos, tomen la coraza de justicia, tomen el calzado, la presta del Evangelio de la paz. Pero mire, cuando él se refiere al escudo de la fe, mire cómo lo expresa. Dice, sobre todo, relevancia. Como quien dice, ¿va? Como que él dijera algo muy importante, el escudo de la fe. Pero él lo expresa así, sobre todo, ¿verdad? Le da cierta relevancia. Y eso es lo que estamos viendo acá, mire. Que debemos de tomar el escudo de la fe por sobre todas las cosas. ¿Por qué razón? Por lo mismo que le decía que he estado yo recibiendo y percibiendo de Dios, y ese pensamiento de que puede leer el enemigo la mente del hombre, sí o no. Entonces me fui a la palabra, me voy a la palabra, y también, si me da tiempo, primero Dios, me voy a basar a la experiencia de también mi padre espiritual, pastor y apóstol Otoniel Ríos Paredes, que en su momento compartió una experiencia acerca de esto que le estoy comentando, del enfrentamiento con las tinieblas, y si las tinieblas pueden leer la mente de uno, del hombre. Pero eso más adelante, vamos a seguir un poquito ahí. Entonces vamos a ver qué más revelación el Espíritu de Dios nos da en eso. Mire, pues aquí le voy a explicar un poquito de sobre todo, tomen el escudo de la fe. Ese sobre todo, ahí en la Biblia se define como una preposición. La preposición donde dice sobre es epi, en la voz original, epi. Entonces ese epi es la relevancia que le decía hace un momento, que Dios le da, que el apóstol Pablo le da al escudo de la fe cuando dice sobre todo. O sea, es más allá, como quien dice, más allá de lo normal, epi. Y entonces mire qué significa, por encima, mire, por encima y o esencialmente. Es como que él dijera, por encima de todo, tomen el escudo de la fe. Mire, y por otro lado, esencialmente tomen el escudo de la fe. O sea, le da una mayor importancia al escudo de la fe. Yo insisto en eso, de la preposición epi en la voz del griego, sobre todo. Como quien dice, es más importante tener el escudo listo, agarrado. ¿Me entiende? Aunque con todo respeto a mi Señor, toda la armadura es importante, todas las piezas. Yo solo estoy viendo aquí que hay un realce cuando dice sobre todo, tomen el escudo de la fe. Eso es lo que quiero que quede claro. Pero es por esta preposición, mire, epi, que es por encima de todo y o esencialmente de todo, el escudo de la fe. Amén. Entonces el escudo que ahí el soldado tiene, mire, que es grande, porque es un arma de defensa, el escudo, para cubrirse. ¿Y de qué se va a cubrir uno? Ya lo leímos, contra los dardos, y aquí creo que tengo la definición más exacta, mire. Dardo es igual a proyectil o flecha.
Entonces sería los dardos de fuego del maligno, los proyectiles de fuego del diablo o flechas de fuego encendidas del enemigo. Para eso es el escudo de la fe. Ahora la pregunta es, hermano, ¿y a dónde van los dardos? ¿A dónde los tira el enemigo? Los proyectiles, las flechas, ¿a dónde las dirige? ¿A dónde las tira? Eso es fácil de deducir. Eso es fácil de deducir, por eso el apóstol San Pablo vuelve a decir en la carta a los Romanos capítulo número 12, que nosotros debemos de, dice, renovar, ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, pensamientos. Porque el enemigo lo primero que ataca es la mente, los pensamientos. ¿Y qué es lo que tira? ¿Qué es lo que? Mire, dardos, proyectiles, flechas encendidas de fuego. Ahí lo dice. ¿Y eso qué significa? A eso lo voy llevando un poco. Mire, ese es el fuego. Aquí se define y lo podemos interpretar como pasiones. Pasiones, fuego, pasiones. En el caso de la Biblia, aquí sería la pasión de la ira, la pasión de la angustia, tengo que explicar eso, y la pasión de la lujuria. Tres cosas muy importantes con esto de los dardos, de las flechas. Son tres pasiones. Yo creo que son las tres grandes pasiones que el enemigo ataca, lanza, porque digamos el Hijo de Dios, por eso se tiene que volver espiritual y por eso Dios pide que seamos espirituales. Porque todo el que es almático, por ejemplo, por así decirlo, está más en la carne que en el espíritu. Mire, hay tres pasiones que atacan a la mente y que eso lo pueden llevar a ser tentado y lo pueden llevar en determinado momento a caer si no tiene el escudo de la fe bien agarrado. Por eso le decía, el realce del apóstol San Pablo al escudo de la fe y dice, sobre todo tomen el escudo de la fe. Amén. Entonces aquí la pasión de la ira, la pasión de la angustia o miedo y la lujuria o área sexual o áreas sexuales. Tres cosas muy importantes que son los dardos, mire, de fuego encendidos que Satanás está lanzando constantemente a la mente, a los pensamientos del ser humano. Y sigue la pregunta, llévela en cuenta porque la vamos a practicar. ¿Puede leer el enemigo la mente y los pensamientos del ser humano, del Hijo de Dios, del hombre? ¿De la gente? Buena pregunta. Seguimos un poquito adelante después de explicar eso de lo que son los dardos y lo que es el fuego, las pasiones. Porque ahí es donde él ataca, en la mente, en los pensamientos del ser humano. Le pongo un par de ejemplos de esto para fundamentarme con la palabra, de lo que es esto de las pasiones, del fuego que enciende en el ser humano, en el Hijo de Dios. Mire, 1 Corintios 7:9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahí se usa ese término que dice fuego, pasión. Es como que dijera el apóstol San Pablo, pero si no tienen don de continencia, está hablando de los solteros. Está hablando de los solteros que él dice, si no tienen don de continencia, mejor cásense. Pues es mejor casarse que estar apasionado. ¿Y esta qué clase de pasión es? De las tres que dijimos, que el enemigo quiere encender en el ser humano, en el Hijo de Dios. La de la ira, la de la angustia y la de la lujuria. Esta es la última, la pasión de la lujuria. Es decir, que aquí en este versículo que estamos leyendo, está hablando de el casamiento entre los jóvenes. Y él dice, mejor cásense, no se estén quemando. Esa es área sexual, esa es lujuria. O sea, cuando alguien está en esa situación, entonces es fácil que caiga en pecado. Por eso dice, no se estén quemando. Ese pertenece en la clasificación pertenece a la pasión sexual, o sea, a la pasión de lujuria. Ese es un ejemplo. Mire qué claro está, ¿sí o no? Ahí está.
Los jóvenes, dice, mejor se comprometan en matrimonio y que se casen y que no estén en la oscuridad ahí en los rincones y se enciendan en pasión y algo puede pasar. Otro ejemplo. Mire este otro ejemplo. 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma? Dice el apóstol San Pablo. Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Repito. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. Yo no me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Indigno. Esa palabra indigno es el término pasión. Es el término que dice los dardos de fuego, que se enciende algo. ¿Aquí a qué se está refiriendo? Hermano, aquí se está refiriendo al carácter, a la ira, al enojo. Entonces, este versículo pertenece al género de lo que es las pasiones o la pasión de la ira, de la cólera. ¿Se acuerda que le dije que se dividía en tres, la que se clasificaba en tres? Las pasiones que el enemigo quiere encender en el Hijo de Dios, en el hombre. ¿Verdad? Número 1, la ira, que es la cólera, el carácter ahí, carácter. La angustia, el miedo, ¿verdad? Y el otro, que ya lo definimos ahí como un ejemplo, la lujuria, o sea, la pasión sexual. Pero este pertenece a la primera, mire. Este es indigno, se refiere, yo no me enojo, yo no me encolerizo, dice Pablo, yo no me lleno de ira. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me, como que él dijera, yo no me enojo, yo no me lleno de ira, yo no me enciendo, yo no me indigno? Entonces esta pertenece a ese género. Este es otro ejemplo para que nosotros podamos ver qué es lo que el enemigo quiere que se encienda en nosotros. ¿Por qué tira los flechas, los dardos de fuego? ¿Por qué tira los proyectiles encendidos? Para encender la pasión. Entonces aquí estamos viendo esos ejemplos y Pablo lo que está diciendo es, yo no le doy lugar a eso. Yo no me indigno, yo no me encolerizo. Entonces eso es lo que está diciendo. Y el que vimos anteriormente está aconsejando a los jóvenes y le está diciendo, no se quemen en pasión de lujuria, cásense mejor. Eso es lo que está diciendo. Solo son ejemplos, estoy haciendo referencia para que nos podamos introduciéndome, para que podamos seguir en este tema del escudo de la fe. Entonces, dados esos ejemplos, sigamos un poquito aquí. Mire, ya llegamos al desarrollo. O sea, vamos un poco rápido, ¿verdad? Por todo lo que tenemos que hablar. Pero ya en el desarrollo, mire, aquí entramos en materia. Mire, ¿puede leer el diablo la mente, digamos, del ser humano, del hombre, el Hijo de Dios o no? ¿La podrá leer? Y yo le voy a decir, hermano, sí la puede leer. Y le voy a decir por qué. Y le voy a poner verso bíblico. Y le voy a contar también la experiencia de mi pastor y apóstol, que el Señor se lo llevó en el 98, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Él contaba una experiencia. Y esa experiencia tiene su fundamento y todo. Porque le voy a contar un poquito y además tengo el video, tengo la evidencia. Si alguien lo dudara, no lo creyera, ¿verdad? Por X o Y razón, solo me dice, yo le envío el video. Pero él hablando, cierta vez, hablando de los espíritus inmundos, de los demonios, entonces él contó este testimonio que a él le pasó. Una experiencia que él tuvo referente a esto. ¿Puede leer el enemigo la mente o no? Porque el apóstol Pablo le da, como volvemos al punto, mayor relevancia a tener que tomar el escudo de la fe para apagar los dardos, las flechas de fuego. ¿Y para qué se usa eso? El escudo de la fe. Entonces, si no tenemos un escudo de la fe, bien abrazado, digamos. Hay una versión que dice, yo creo que es la versión al día, que dice, abrácense al escudo de la fe. O sea, si no tenemos bien agarrado el escudo de la fe, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El enemigo va en el campo de batalla, nos va a derrotar, nos puede vencer fácilmente. Por eso es de mayor relevancia, de urgencia, tener el escudo de la fe activado.
¿verdad? Y tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Si nos da tiempo, y si no, vamos a tener que hacer un segundo estudio de discipulado para seguir hablando del escudo de la fe. Pero ahora está el punto este. Entonces, contando mi pastor, ¿verdad? En esa oportunidad, dando un testimonio él en un estudio, hablando de los espíritus inmundos, de las fuerzas de tinieblas. Entonces decía él en cierta oportunidad de su ministerio, el Espíritu Santo, Dios le comenzó a revelar, a mostrar a él. Fíjese esto qué delicado, pero él cuenta que dice que uno de sus líderes, entre sus líderes, diga eso qué delicado, entre sus líderes había gente endemoniada. Eso lo cuenta él, por eso dije, a las pruebas me remito, yo tengo el video, la evidencia, y cualquiera que lo quiera escuchar, yo se lo envío, si me dice. Pero entonces él contaba que el Señor, yo así a grandes rasgos le voy a contar la experiencia, porque no hay tiempo, y es larga. Entonces dice él que contaba que el Señor le empezó a mostrar quiénes eran los que estaban con problemas en su alma, espíritus malos. Entonces empieza a contar él y dice que en cierta oportunidad Dios lo guió y fue a la casa de uno de esos líderes porque ya había comenzado él a hacer la limpieza, de ministrar el alma. Y entonces dice que fue a la casa de una de sus ovejas, los líderes, y dice que era una mujer, era una sierva, era una mujer con privilegios y todo. Y dice que llegó él a la casa y entonces ya el Señor le había mostrado. Y él llegó, dice, como si nada, y la saludó y todo, y entraron a la casa, ¿verdad? Y entonces, pero dice que estando dentro de la casa, entonces dice que él le dijo a ella, ¿por qué no me habías dicho? Dice que le dijo. Entonces ella queriendo eludir, dice que le dijo, ¿qué cosa? Le dijo. Y empezaron a platicar y él le dijo, el Señor me mostró ciertas cosas, le dijo. Entonces cuando él le comenzó a decir qué era lo que el Señor le había mostrado a él, entonces se empezó a manifestar el chamuco, el espíritu malo. Se empezó a manifestar. Bueno, no se la hago larga, se convirtió eso en un campo de batalla espiritual, se convirtió en una liberación. Y empezó la batalla. Y dice que él empezó a reprender, dice, con las armas espirituales. Y dice que el demonio se resistía, el espíritu malo se resistía a salir. Y lo tremendo es que era una oveja, era un líder, era una mujer con privilegios. Y él dice que llegó con otras dos hermanas, la esposa de él, y otra hermana que era líder, que lo andaban ayudando. Lo impresionante es que dice que en la batalla y todo, el enemigo empezó a sucumbir, a salir. Pero lo impresionante que yo le quiero comentar y que él decía ahí, dice en esa experiencia, que dice que la mujer cayó así al piso, ¿verdad? Y se retorcía. Y así como lo hace un endemoniado, y se retorcía. Y lo impresionante para él es que dice que la mujer quedó como desmayada. Y quedó así viendo como para la pared. Y ellos seguían liberando y batallando. Pero sorprendido él dice que la mujer miraba hacia la pared, tenía los ojos así viendo la pared, no viéndolo a él. Cuando dice que él le vino a su pensamiento y él dijo, ¿será que se fue? El demonio, el enemigo, se fue. Pensó él, mire, no lo dijo, solo pensó en su mente, cuenta el apóstol. Y lo pensó. Y dice que en esas estaba pensando él, cuando dice que la mujer ahí, ¿verdad? Tirada, ni siquiera lo estaba viendo, y dice que el demonio habló y le dijo, te estoy oyendo, dice que le dijo. Y dice que él ni estaba hablando, él solo estaba pensando. Él estaba pensando si ya se había salido o qué estaba pasando. Y entonces dice que le dijo, te estoy oyendo, dice que le dijo el demonio. Y entonces dice que le dijo, y también le dijo, te estoy viendo, le dijo. Y la mujer viendo la pared estaba. La pregunta es, ¿por dónde lo estaba viendo? ¿Y cómo fue que le leyó la mente? Cuando él dijo si ya se fue o qué pasó, si se había ido.
Entonces dice que básicamente pues le dijo, aquí estoy todavía, le leyó la mente a él, los pensamientos que él tenía. Y ni siquiera lo estaba viendo la mujer poseída y le dijo, y te estoy viendo también lo que estás haciendo, le dijo. Y dice que comenzó la batalla otra vez, comenzó la lucha espiritual y a reprender, y en el nombre de Jesús, y él con los que le habían ido a ayudar, a la esposa y otra líder, dice que al fin lo lograron liberar. La historia es larga, hermano, pero yo solo a grandes rasgos por el tiempo. Y lo que le quería resaltar es, hermano, cómo hizo para decirle te estoy viendo si ella estaba mirando para la pared. Y le dijo lo que él estaba haciendo. Y él dice ahí, ¿verdad? En su experiencia, y dice él, ¿y cómo fue que me vio? Y lo otro impresionante que dice que, ¿cómo acertó lo que yo estaba pensando en ese momento? Si solo lo pensé. Y me dijo que era lo que yo estaba diciendo en mi mente. De ahí la pregunta, mire, ¿puede leer el enemigo la mente o no? Entonces, esa experiencia nos ayuda a entender, hermano, un poquito por qué el apóstol Pablo dice, sobre todo tomen el escudo de la fe. Y yo sé, hermano, que hay personas ahorita, o hay personas que dicen que el enemigo no puede leer la mente. Yo sé que hay personas que dicen que Satanás no tiene ese poder. Pero cuando yo miro el testimonio de mi apóstol, entonces digo yo, ¿y eso? Y fue una experiencia real. Porque mi apóstol no andaba pecando. Mi pastor no andaba buscando deleites. Él andaba haciendo la obra en ese momento, andaba liberando, andaba libertando a una persona. Entonces, ¿cómo es que le pudo leer la mente y le pudo decir qué estaba haciendo si él andaba en la obra? Andaba en el espíritu, pues. Entonces es algo bien tremendo, pues. Y mire lo que dice Hechos 16, 16, 17. Le voy a leer unos versos referente a eso y a esas experiencias, pero ahora con la Biblia. Y de aquí vamos a comentar. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando el apóstol San Pablo, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Apareció el peine, mire, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, mire qué decía, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire lo que decía la divina. Mire lo que decía la pitonisa. Mire lo que decía esta muchacha poseída por un espíritu inmundo de adivinación. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y dice la Biblia que eso lo hizo por varios días. Voy a ver si tengo el versículo aquí. Bueno, antes de eso, mire, esa palabra adivinación, ahí en Hechos 16, 17, la palabra adivinación la voz es manteuomai, esa es adivinación. Pero lo más importante es lo que significa, mire, profeta bajo inspiración, pronunciar conjuros y adivinar. Repito, profeta bajo inspiración, pronunciar conjuros y adivinación. Ese es el término adivinación ahí, manteuomai. Entonces, mire qué significa eso. Quiere decir que la antítesis del profeta, del don de profecía, es la adivinación. Es lo que nosotros conocemos como pitonisa. Hermano, y de eso hoy hay ambulante hasta para tirar. Ahí a su casa le llegan a usted a domicilio. Hasta su tarjeta de presentación le dan. Y le dicen, y la tarjeta dice, va, pitoniza a domicilio. Así dice, no dice así. Le dice, yo soy profeta de Dios. ¿Y sabe qué? Lo más impresionante, que le dicen a la gente lo que la gente le está pasando. Le adivinan. Le dicen lo que la gente le está sucediendo.
Y hermano, y entonces ahora la pregunta vuelve a surgir. ¿Puede Satanás leer la mente de los hombres, de los hijos de Dios, sí o no? Yo tengo el testimonio de mi apóstol, del doctor Otonel Ríos Paredes, y tengo estos versículos, mire, para ampararme. Y también tengo los testimonios reales de gente que puede decir si le adivinaron o no lo que estaba pasando. Y que es la antítesis, mire, profeta bajo inspiración. Es como que fuera profecía, solo que falsa. Pronunciar conjuros y adivinar. Ese es los términos ahí. Pero se confunde con un profeta bajo inspiración. Y esta muchacha, mire, del libro de los Hechos, seguía a Pablo y a los apóstoles y les decía, estos son siervos de Dios Altísimo. ¿Cómo sabía ella? ¿Cómo les adivinaba? Amén. A ver, ¿qué más? Verso 18. Mire qué pasó con Pablo y esa muchacha. Y esto, mire, lo hacía por muchos días. Hermano, ¿por qué lo hacía por muchos días y Pablo no la había parado? ¿Sabe qué es lo que creemos? Que Pablo la estaba discerniendo. Porque por eso dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios o si son de las tinieblas. Y por días lo hacía. ¿Cuántos días? No sé. Pero dice que el apóstol, mira lo que dice. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La liberó. La liberó. Entonces Pablo la venía tanteando por días. La venía discerniendo. Si era espíritu malo o qué era. Y cuando Pablo ya tenía confirmado, digo, me imagino yo, creo yo, por el Espíritu Santo, ese es espíritu malo. Mire, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora el espíritu malo. Entonces la pregunta es, hermano, ¿por qué les decía por días, estos son siervos del Dios Altísimo, estos andan predicando el camino de la verdad, de la salvación? Sigue la pregunta ahí, ¿verdad? ¿Puede leer el enemigo la mente o no? A los que han tenido experiencias y les ha pasado eso, con un adivino, con un pitonizo o adivina pitoniza, pueden testificar y decir, me dijo lo que a mí me estaba pasando. Y a mucha gente la engañan, la impresionan. ¿Y qué si no saben ellos que el diablo lee la mente? Y por eso le dicen qué es lo que les está pasando. Y de ahí caen en la trampa. Yo tengo testimonios, hermano, para contar, solo aquí en Mita, de gente que le han hecho eso. Y ahora andan en el mundo, mire, cayeron en los vicios, cayeron en un montón de situaciones malas. Los hicieron caer. Bueno, sigamos un poquito que el tiempo avanza. A ver qué más. Hechos 19, 13, 15, otro ejemplo. Mire esto. Pero algunos de los judíos exorcistas, mire, aparece aquí en la Biblia el exorcista. Bueno, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mire, hermano, los espíritus malos, los demonios sabían quién era Jesús y sabían quién era el apóstol Pablo. Pero sabían también quiénes eran los exorcistas que los querían echar afuera. ¿Cómo lo supieron? Si estaban usando el nombre de Jesús. ¿Y cómo supieron los demonios que ellos no tenían licencia para eso? Por eso le dijo, mire lo que le dijo el espíritu malo. El espíritu, aquí mire, pero respondiendo abajo, el espíritu malo dijo, mire qué dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hermano, y vámonos, y les pega una arrastrada, hermano, les pega una devanada el demonio. Y dice que eran 7 y no pudieron con él. 7 hijos de un tal Ezeba, sacerdote, jefe de los sacerdotes, dice en el contexto. Y los arrastró a los 7. Y dice que huyeron desnudos. Les quitó la ropa.
Pero lo que da a entender eso, que no estaban cubiertos, no tenían cobertura, no tenían licencia a su nombre. Y los arrastró y los lastimó. Entonces sigue la pregunta, ¿ve, hermanos? ¿Por qué conocían a Jesús y a Pablo? Y a estos, ¿cómo fue que les leyeron? ¿Cómo supieron que ellos no tenían cobertura? ¿Cómo supieron que ellos no pertenecían a ningún ministerio? ¿Será que puede leer el enemigo la mente? ¿Será que por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios capítulo 6, verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe? ¿Por qué? Porque los dardos van a los pensamientos, a la mente. Amén. Entonces de ahí, de eso depende que venga una tentación y que el enemigo, hermano, le ponga al ser humano, a la mujer, al hombre, le ponga la tentación de lo que él está pensando. Cuál sea su punto débil. Y si el enemigo lo lee, ¿qué cree usted que va a pasar? Le va a poner, si le gustan, por así decirlo, ¿va? Usted entiéndame, con oídos espirituales. Si a él le gustan los mangos, ¿qué le va a poner? Le va a poner mangos, hermano. Y de los Tommy, de aquellos amarillos, rojos. ¿Sabe qué es lo que le gusta? Si le gusta la carnita asada, ¿qué cree usted que le va a poner? Porque sabe qué es lo que le gusta. Vaya. A ver. Un ejemplo más. Y del más grande de todos los maestros. Nuestro amado Jesús. Mateo 8:29. Mire qué pasó aquí. Otra experiencia con espíritus inmundos, demonios. Y clamaron diciendo. Mire qué dijeron los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Pregunta. Mire qué le preguntaron a Cristo. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Le tenían terror, le tenían miedo a Jesús. ¿Y cuál era el temor de ellos? Que los atormentara, que los iba a atormentar, que los iba a echar afuera, que los iba a mandar al abismo. ¿Cómo lo sabían? Con el propio Cristo, hermano. Claro, Él es Dios. Él ha sido Dios, es Dios y será Dios. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre. Pero los demonios, miren, le tenían miedo y sabían qué era lo que Él iba a hacer y a qué venía. Y ahí está, mire. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Eran aquellos demonios que salieron del Gadareno, ¿se acuerda? Aquella legión, cuando Jesús llegó a Gadara. ¿Y cómo es eso que antes de que llegara a Gadara, hermano, en el mar se soltó una gran tormenta para que él no llegara a la provincia esa, a liberar a aquel hombre gadareno? Y antes de que llegara le pusieron una emboscada, como quien dice, y a los discípulos. ¿Qué sabían ellos? ¿Por qué se levantó esa gran tormenta? ¿Será que saben lo que Dios va a hacer, la obra de Dios? ¿Será que saben lo que los ministros van a hacer, lo que los siervos de Dios y siervas van a hacer? Tremendo, ¿va? No, esa experiencia de mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, me dejó a mí helado, hermano. Eso que contó él, de que la mujer viendo para la pared le decía, te estoy viendo, le decía, y le decía además, y le decía lo que él había estado pensando. Y él dice que helado, dice él. Él tiene una gracia bien especial para contarlo, hermano, pero qué cardíaco. Bueno, a ver, Hechos 5, 1 y 2. Esto que le estaba comentando, mire, de la pitonisa, es la antítesis de esto, mire. Le voy a explicar, Hechos 5, 1 y 2. Lo leo y explico. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mire eso. Aquí habían dos que querían engañar al Espíritu Santo y al apóstol Pedro. Pero mire esto. Verso siguiente. Hechos 5:3. Mire qué dijo Pedro.
Mire qué dijo Pedro de esto, de Ananías y Zafira, que sustrajeron del precio, o sea, le querían robar al Señor. Mire qué les dijo Pedro. Y dijo Pedro, Ananías, pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pregunta ahora, hermano, en este discipuladito sabroso que estamos teniendo, pregunta, ¿cómo supo Pedro que Ananías había sustraído, que con su mujer Zafira habían robado, habían mentido al Espíritu Santo y habían quitado fichas? Eso de las fichas es delicado, hermano. La gente, cuando de eso se trata, la gente se pone así, ¿verdad? Y dice la gente, como esto nadie lo sabe, dicen, ¿verdad? Y yo me voy a quedar con lo que no es mío. Entonces, hermano, ¿será que nadie lo va a saber? ¿Será que nadie lo sabe? Hermano, eso solo nadie lo sabe, solo todo el cielo lo sabe ya. A su nombre. Entonces, mire qué hizo este Ananías, esta Zafira. Sustrajeron el dinero de la ofrenda, de lo que tenían que dar. Y mire qué le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿No será que Ananías tenía el receptor, hermano, y que el enemigo le leyó su mente y a Zafira, o se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero el enemigo sabía cuál era la debilidad de ellos. Y mire, lo hizo caer en este gran pecado. Y Pedro aquí lo está confrontando. Esa es una. Por eso le decía, ¿será que el diablo puede leer la mente? Porque le dice, mire lo que le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? En otras palabras le estaba diciendo, ¿por qué le hiciste caso al enemigo? ¿Por qué le hiciste caso al diablo? Que Dios lo reprenda. Como quien dice, va, ¿que no tenías escudo de la fe, Ananías? ¿No tenían escudo de fe usted, a vos, Ananías y Zafira, tu mujer? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Esa es una. Y el otro que yo digo es, hermano, ¿quién le dijo al apóstol Pedro? Porque eso no era adivinación, que el Señor reprenda eso. Entonces, cómo supo Pedro lo que ellos habían hecho? Lo que Ananías había hecho. Ese delito que había perpetrado Ananías con su mujer Zafira. ¿Quién se lo dijo? Entonces, hermano, esto es lo original de un don de ciencia. Amén. Un don que mira las cosas, las lee, las entiende y dice lo que es la realidad de Dios y confronta. Los dones del Espíritu. Aquí especialmente ciencia. Pedro lo vio todo, lo leyó. Espíritu Santo le dio. Y entonces la antítesis de esto es lo que leíamos de Pedro y la muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces, ¿por qué el enemigo también hace eso? Porque él copia, es un copión. Copia todo lo que es de Dios. Copia, pues. ¿Y qué hace? Leer la mente de la gente. Los pensamientos. Y por eso lanza dardos, lanza flechas. Porque ¿para qué? Es para ver si la gente cae en la trampa, en la tentación. Entonces ahí está siendo Ananías confrontado, mire, por un verdadero don del Espíritu y por un verdadero ministro de Dios. Ahí está el versículo. ¿Y qué pasó? Ananías cayó muerto y lo sacaron los jóvenes. Y dice la Biblia en el contexto, al rato llegó Zafira, la mujer, y Pedro le vuelve a hacer la misma pregunta. Zafira, esto y esto y esto y esto pasó. Sí. Entonces le dice Pedro, ahora le dijo, los mismos jóvenes que sacaron a tu marido Ananías te van a sacar a ti. ¡Pum! Cayó muerta y la sacaron. A su nombre. No, hombre, con Dios no se puede sustraer, no se puede decir yo le voy a hacer la segunda, yo le voy a hacer la vuelta a Dios. No, todo el cielo lo sabe, hermano. Solo uno no lo sabe. Bueno, sigamos aquí un poquito. Qué tremendo esto, pero tiempo no hay. Pero si es necesario vamos a hacer una parte 2, ¿verdad? Para poder terminar, porque ahorita el tiempo se me fue, estoy terminando. La voz griega ahí, escudo, es sureos. La voz griega es sureos, que significa, mire qué significa escudo, hablando del escudo de la fe, ahí en Efesios 6, escudo grande,
como forma de puerta. Por eso me gustó ahí ese soldado, mire, que tiene un escudo, que grande, hermano, como que fuera una puerta. Que es el escudo de la fe, escudo grande, sureos, como forma de puerta. Tiene que protegerse bien uno. Mire cómo está el soldadito ahí, detrás del escudo. Espiritualmente, así tenemos que ser nosotros, hermano. Nuestro escudo tiene que ser escudo de la fe en forma de puerta, que cubra casi que de los pies a la cabeza. Y ahí van a topar las flechas encendidas, los dardos de fuego, las pasiones que el diablo lanza, la lujuria, la angustia, ¿verdad? La ira, el enojo, el mal carácter, ahí van a topar. Pero si no tiene escudo de la fe, como dijo, pues decía la Biblia, ¿verdad? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, lo realza, porque ahí topa todo. Porque si el enemigo juega con la mente, con los pensamientos, ya te ganó gran parte de la batalla, ya nos ha ganado gran parte de la batalla. Entonces la mente es muy delicada, los pensamientos, porque ahí es donde él lanza las flechas y para ver cómo reacciona. Pero el Hijo de Dios que anda en el Espíritu, hermano, tiene su escudo bien agarrado y rebotan las flechas, los dardos, los proyectiles encendidos de fuego. Pasiones, ya las definimos. Y se tiene que cuidar esas tres áreas. Nos tenemos que cuidar esas tres áreas. El carácter de la ira, 1. 2, la angustia, el miedo. Hay que cuidarse de eso. Y el 3, que es el más delicado, pienso yo, la pasión de lujuria o áreas sexuales. Eso hay que cuidárselo, escudo de la fe. Porque si no, la mente, como decía mi pastor siempre, el doctor Ríos, la mente, decía él, tenía su dicho bien acertado, que decía, una mente desocupada, decía el doctor Ríos, taller del diablo. Oiga eso, una mente desocupada, taller del diablo. Es decir, si no nos ocupamos en la palabra, en estar cubiertos por la armadura, el escudo de la fe sobre todo, el diablo hace su tallercito ahí. Él juega con la mente, con los pensamientos. Entonces, escudo de la fe sobre todas las cosas. Estamos terminando, hermanos, el tiempo se me fue. Voy a tener que dividirlo en otro espacio más. Quiero ver. Sí, vuelvo a donde comencé. Efesios 6:16. Y después vamos a seguir analizando cómo usar el escudo de la fe. Vamos a hacer la segunda parte entonces. Mire, terminamos. Sobre todo, realce, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está, esos dardos de fuego, ya sabe, 3 estirpes de pasión, malas. Amén. Ira, mal carácter, angustia, que es miedo, y lujuria, que son áreas sexuales. Ahí está, el escudo de la fe sirve para cubrirse de eso. En este día, creo que lo voy a dejar ahí, porque si me meto ahorita a definir cómo usar el escudo de la fe, cómo trabajar, cómo Dios trabaja con eso con nosotros, para que nos cubramos, en el nombre de Jesús, ya no me da tiempo. Entonces lo voy a dividir en otro y lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Diciendo sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué razón? En este pensamiento nos quedamos. ¿Puede leer el enemigo la mente del Hijo de Dios? Del hombre, de la mujer. Por las experiencias que le conté y por los versículos que acabamos de ver, se ve que el enemigo, aunque limitado, pues, delante de Dios, tiene poder. Nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Ya nos derrota. Tenemos que estar cubiertos por Él. El enemigo tiene poder. Pero tiene poder con los del mundo, en la atmósfera de tinieblas, pero con nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Ese poder es neutralizado, ese poder de tinieblas. Entonces, hermanos, si aparece alguien por tu casa diciéndote, vengo a profetizarle, aquí está mi tarjeta, mire, ¿verdad? El hermano o la hermana culebra, pitonizo, ¿verdad? Porque a eso se refiere la palabra pitonizo, ¿verdad? Es como una culebra. Pero hoy a domicilio andan, hermano, y hasta en el mercado te abordan y ahí te agarran.
y te agarran ahí y te dicen, y te dicen, vas a comer hoy caldo de res. Casualidad, ¿va? Y usted ya llevaba carne para cocer. Entonces, hermano, en cualquier lugar te pueden abordar y te pueden decir que te pueden adivinar, porque eso es adivinar. ¿Te acuerdas del capítulo, de los versículos que te mostré de Hechos? El apóstol Pablo y la muchacha divina. Esa es adivinación, pitonizo, manteueo era el término. Dice profeta bajo inspiración o orador de oráculos, adivinación. Cualquiera te adivina, hermano. Tenemos que andar en el espíritu para poder confrontar eso, hermano. Cualquiera te dice algo y ya tú dices, me adivinó, o sea, me profetizó, dice. Y nada, el diablo es el que anda leyendo la mente, ahí los pitonizos andan leyendo la mente de la gente, y para engañarlos y hundirlos más todavía a la gente. No, entonces el Señor reprenda todo eso. Para eso tenemos que tener escudo de la fe, andar en el Espíritu Santo, no en la carne. A su nombre. Hacemos una oración. Te damos gracias, Señor, en este día por este discipulado que hemos tomado referente a la armadura de Dios y especialmente al escudo de la fe, que empezamos hoy, Señor, a estudiar los enemigos de la armadura de Dios, y tú nos irás dando la revelación que necesitamos, nos irás dando el rema. Yo te agradezco, bendice a la iglesia con sabiduría, bendice al pueblo, que el pueblo se aperciba, que se ponga su armadura, que tomen su escudo de la fe sobre todo, y que puedan contrarrestar y estorbar todos los ataques del enemigo, los dardos, las flechas queden neutralizadas por el poder de tu palabra y no logren su objetivo en la mente y en los pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido aprender, las experiencias de otros hombres que ya han ido adelante de nosotros, apóstoles, profetas, que nos han enseñado de parte tuya, hemos aprendido y sabemos que es verídico, que han sido hombres de Dios, y tenemos tu palabra profética, que es tu Biblia, tus 66 libros, la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Y eso es lo que nos estamos sustentando y fundamentándonos. En el nombre poderoso de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo y con la armadura de Dios. Y te pedimos que nos puedas dar victoria en el campo de batalla todos los días, a donde quiera que vayamos, en la casa, en el mercado, en el trabajo, a donde quiera que vayamos. Te pedimos que guardes a la iglesia y la puedas proteger, Señor, y a las familias, los hogares. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Nos volveremos a contactar en una próxima conexión, un próximo discipulado, un estudio. Amén y amén.